que es la propiedad horizontal. Ahorita les va a aparecer la presentación. Listo. Pero permítanme, se la voy a poner en modo presentación. Ahorita les va a aparecer en más grande a ustedes para que, ahí está, para que se visualice mejor. Entonces, en las formas especiales de propiedad ya vimos la copropiedad en la clase hace 2 clases, la empezamos a ver, la terminamos hace 8 días y ahora vamos a hablar de la propiedad horizontal. Cuando hablamos de propiedad horizontal, estamos hablando de casas divididas por pisos, por departamentos, por habitaciones. Acá hay una descripción que aparece en el diccionario de Cabanela, que dice que la propiedad horizontal se llama así a la división entre distintos propietarios de los varios pisos de un edificio o de los diferentes departamentos de un edificio de una sola planta que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por pasaje común. Cada propietario, es dueño exclusivo de su piso o departamento y copropietario de terreno y de todas las cosas de uso común. Creo que esta es una descripción bastante buena y general, ¿verdad? De un edificio que se constituye en propiedad horizontal. Entonces, somos propietarios de nuestro departamento, de nuestra habitación, y somos copropietarios del terreno y de las cosas en común que hay dentro que hay en el edificio. En la exposición de motivos del Código Civil, a mí siempre me gusta ir a buscar esa exposición de motivos porque ahí nos da más la explicación de las figuras que se han ido creando. Dice que esta modalidad de propiedad presenta 2 aspectos. El primero relativo a la propiedad exclusiva del titular del piso, departamento o habitación, y la segunda que se refiere a la comunidad de elementos indivisos que sirven a toda la construcción para su existencia, conservación, seguridad y uso además del terreno. Ahorita, como antes estudiamos la copropiedad, ya cuando hablamos de esa comunidad de otros bienes, esa copropiedad en otros bienes, ya entendemos de qué estamos hablando ahora ustedes. Entonces, en esta figura de la propiedad horizontal están los 2 aspectos, ¿verdad? El de propiedad individual de nuestro piso, departamento, habitación, y el de copropiedad o comunidad en la propiedad del resto de elementos que le pertenecen a todo el edificio y que nos sirven a todos, ¿verdad? Acá, pues este es solo un comentario en cuanto a su admisión en la legislación a esta figura. Pues ahora en la actualidad ustedes, los que vivimos, sobre todo en la ciudad de Guatemala, bueno, y en los municipios aledaños que son parte también de la ciudad de Guatemala por el crecimiento de la población, pero nos damos cuenta que han miles de proyectos. Ustedes, hay proyectos por todas partes de este tipo de propiedad horizontal, ¿verdad? Sobre todo para vivienda en estos últimos años. Acá les pongo un dato de los que aparece a veces publicados por la municipalidad. Hay más de 235 proyectos de edificio que se están desarrollando en el caso de la ciudad de Guatemala o que están en trámites administrativos para su autorización. Entonces, en cada cuadra que vamos, en, en, en zonas como la zona 11, zona 12, zona 7, zona 10, 13, 14, zona 15, hasta lugares un poco más alejados, vemos ahora que hay proyectos de estos de edificios, sobre todo, les decía, para vivienda, y es que ya es una figura muy común el tema de la propiedad horizontal. La naturaleza jurídica de esta forma de propiedad es para el maestro Juan Francisco Flores,
Dice que en un tiempo se le consideró como una especie de servidumbre, estimándose más tarde como una sociedad, y durante el presente siglo se concluyó que debía encuadrarse dentro de la propiedad original. Entonces, no es ni servidumbre, tampoco es una sociedad, sino es es una forma de propiedad, ¿verdad? La de propiedad horizontal. Y Juan Francisco Flores también cita al maestro Joaquín Villegas, quien concluye que esta figura jurídica existe en una propiedad singular sobre cada piso, unida a una copropiedad individual sobre los elementos comunes del edificio, con predominio de aquella sobre esta, o sea, de la propiedad individual sobre la copropiedad eh, del resto de elementos comunes del edificio. Disculpe, licenciada, buenos días. Fíjese que se le oye como un ruido de fondo que impide que se le escuche bien. Tal vez hay algún micrófono encendido. Fíjese que no estoy precisamente en plena ciudad y tengo acá, están construyendo o algo, pero hay nada. Creo que es eso lo que se escucha. Solo esperemos que pase, no sé si es un camión o algo de construcción, que es lo que está, creo que eso es lo que escuchan. Gracias. Está haciendo la Creo que propiedad horizontal. sí, así es. Aquí cerquita hay construcciones. Creo que ya terminó. Es un camión o algo que estaba retrocediendo. Ustedes. Ahí ya no se escucha, ¿verdad? Ya no, licenciada, ya se le escucha bien. Era eso. Gracias. Igual cuando pasa una ambulancia o algo, ustedes si hay tráfico, créanme que es hasta uno cuando está hablando, es, es difícil escucharse aunque tenga la persona enfrente, pero perdonen, estoy en plena ciudad de Guatemala. Bueno, entonces, les decía, los antecedentes jurídicos en Guatemala de la propiedad horizontal. Existió ustedes un decreto del año 59, que fue el decreto 1318, que se llamaba Ley de Propiedad Horizontalmente Dividida. Aquí hasta la fecha, de fecha 29 de septiembre de 1959. Esta ley ya no está vigente, la derogó el Código Civil, el Código Civil es del 63, pero sí le sirvió de base al Código Civil actual para desarrollar lo relativo a la propiedad horizontal. Si nos vamos al código, la propiedad horizontal empieza a partir del artículo 528, para que vayan abriendo su ley y ubicándonos, porque acá vamos a ver varios de las disposiciones legales en torno a este tema. Se los puse aquí como referencial. En el artículo 1 de esa ley de propiedad horizontal, de la ley de propiedad horizontalmente dividida, se estipulaba que los distintos pisos de apartamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independiente pueden pertenecer a diferentes propietarios siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Y en el artículo 4 de esa ley se establecía que el régimen de la propiedad horizontalmente dividida se debe constituir por escritura pública, que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble en la forma y condiciones que señala la ley. Entonces, está esas mismas referencias que encontramos en esta ley derogada, por eso les dije, le sirvió de base, al final fue una copia el capítulo de la propiedad horizontal de la ley que se derogó. Alguien que me haga favor de leer el artículo 528. Singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta susceptibles de aprovechamiento independiente pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Gracias por la lectura, Erickson. Erickson fue, sí, ¿verdad? Sí, Y gracias.
entonces vemos que es una copia de la ley que se derogó, ¿verdad? Entonces solo pasaron esa ley y la colocaron dentro de un capítulo de este libro 2 del código. Y el tema de la escritura pública está en el artículo 531, cómo debe constituirse el régimen de propiedad horizontal. ¿Alguien que nos haga favor de leer el artículo 531? ¿Alguien más? Artículo 531. El régimen de la propiedad horizontal se debe constituir por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes. Primero, declaración del propietario o propietarios de someter a este régimen el inmueble de su propiedad. Segundo, situación, medidas y colindancias del terreno, así como una descripción total del edificio y mención de sus servicios de agua, electricidad y cualesquiera otros de que goce. Tercero, descripción de cada piso con los datos que sean necesarios para su identificación. Cuarto, el valor del inmueble y el de cada piso. Quinto, descripción de los elementos y partes comunes del edificio y de los elementos y partes comunes limitados a las unidades independientes. Y sexto, cualquier otro dato que consideren convenientes los otorgantes. Gracias, Juan Carlos. Entonces, requisito esencial se constituye a través de escritura pública. Y el código de una vez cita, ahorita que Juan Carlos lo leyó en el segundo párrafo, que debe contener la escritura pública. Entonces, el notario que realiza estas escrituras se tiene que basar en lo que está en el código, más los requisitos legales que están dentro del código notariado para poder realizar esta escritura pública de constitución de régimen de propiedad horizontal. Esto, como les digo, estaba en la ley anterior y está en esta nueva ley. También el tema, cuando vemos las definiciones que vimos en doctrina y que vimos del diccionario, está en el artículo 533, el tema de que somos propietarios individuales de nuestro piso, apartamento y habitación y copropietarios de los elementos comunes. Eso está en el artículo 533. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Licenciada, disculpe. ¿Qué manda Juan Carlos? Antes de que avance, tengo una curiosidad. Díganos. Le comento, yo nací y viví 17 años en Nimacuyú, zona 21. Y viene, bueno, a mi mente ahorita que estamos viendo esto, yo viví en el segundo nivel. Supongamos, un ejemplo, tiembla y se caen los 3 pisos de arriba, ya que Nimacuyú tiene cuatro módulos, por así decirlo, y queda el primer nivel intacto. Si yo tengo una tierra, yo puedo construir, pues, cuando yo lo desee. En este caso, si se cayera, ¿yo puedo venir y construir nuevamente mi segundo nivel sin problema alguno? Pues debería ser así, aunque con el tema, por ejemplo, con el tema de mejoras dentro del edificio, aunque aquí no sería una mejora, ¿verdad? Porque aquí sería una reconstrucción porque se destruyó por un hecho natural. Cuando son mejoras comunes, todos tienen que contribuir. En este caso, mejoras a las áreas comunes. En este caso, como digamos que el que más sufrió de este acontecimiento fue su departamento, le correspondería a ustedes realizar esa reconstrucción o si fuera una remodelación, siempre con el permiso. Hay un administrador, siempre, eso lo vamos a ver más adelante, siempre con los permisos correspondientes para poder realizar la construcción, pero sí la tendría que realizar usted. Cuando son mejoras áreas comunes, todos los las personas que son titulares de un piso, apartamento, habitación, los que son propietarios dentro de un régimen de propiedad horizontal, tienen que contribuir a pagar mejoras comunes, que en este caso serían solo, digamos, lo que se destruyó de su propiedad particular o individual. Usted debería hacerse cargo de
esa reconstrucción. Sí. Y aquí se pide, hay algo muy importante porque incluso se pide seguro. Hay seguro que tiene que cubrir esto, Juan Carlos. Pero eso lo Es que vamos a ver eso, aquí más adelante. esa es mi consulta, porque vea, yo era propietario del segundo nivel y mientras yo no construía mi segundo nivel, el tercero y el cuarto están en la calle. Porque Exactamente, no lo pueden no hacer. pueden ocupar mi espacio de aire, porque prácticamente ahí se compra un espacio de aire. Y no pueden Pero por ocupar mi eso, espacio de aire. por eso, Juan Carlos, en este tipo de régimen, en este tipo de propiedad que es bien particular, es obligatorio el seguro. Eso lo vamos a ver acá. Ya se me adelantó usted un poquito, pero es obligatorio tener seguro. Está un poquito más adelante. Creo que vamos a ver los seguros, mejoras comunes. En el artículo 552 habla de los seguros. Seguros comunes, el edificio total debe ser asegurado contra los riesgos que pueda sufrir, determinados en la escritura constitutiva, sin perjuicio de los seguros particulares, a que igualmente están obligados los titulares o o que acuerden la mayoría de los propietarios. Entonces son obligatorios los dos. Seguro en común para todo el edificio, para las áreas en común y seguros por cada uno de los propietarios particulares, o que acuerden, dice la mayoría de los propietarios. Entonces, precisamente por estos riesgos, porque vemos edificios ustedes de una cantidad de pisos súper altos, ¿verdad? Imagínense, y estamos en un país con, con riesgo de estas actividades sísmicas, sí es obligatorio por lo mismo el contar con estos seguros, Juan Carlos. Gracias, Lourdes, licenciada. por nada, Juan Carlos, Lourdes tiene levantar la mano. Sí, buenos días. Es que iba a leer el 533. Por favor, gracias, Lourdes. Propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Gracias, Lourdes. Acá complementamos lo que veníamos explicando en la primera diapositiva en cuanto a la explicación, ¿verdad?, de que nos dan en doctrina acerca de este régimen de propiedad horizontal, ¿verdad? De qué somos dueños y de qué somos propietarios y de qué somos copropietarios, ¿verdad? Dentro de un edificio. En este caso, siempre refiriéndonos a esa ley derogada, que al final es pues casi que una transcripción de la ley derogada, este capítulo de la propiedad horizontal. Otro de los elementos que subsiste todavía en nuestro código es que el bien inmueble que se va a sujetar al régimen de propiedad horizontal debe estar libre de gravámenes, y eso está regulado en el artículo 530. ¿Alguien nos hace el favor de leerlo? 530. A ver, alguien que quiera abrir su micrófono, que no haya leído, si no empiezo a llamar voluntarios. Hola, yo 530 dijo, ¿verdad? Sí, por favor, gracias. Ok, dice, el inmueble debe estar libre de gravámenes. Todo inmueble para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal debe encontrarse libre de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso las personas a cuyo favor aparecieren inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Gracias, Lorena. ¿Cuál podría ser un gravamen? Por ejemplo, que haya una hipoteca constituida, eso ya sería un gravamen. Entonces, para que el inmueble pueda constituirse, organizarse en este régimen, nos tiene que estar libre de gravámenes, limitaciones o anotaciones o reclamaciones. Una reclamación podría ser que el inmueble estuviera sujeto a un juicio. Imagínense que estuviera sujeto a un juicio porque se lo están peleando entre dos herederos y está sujeto a un juicio. Esa podría ser una reclamación, o algún acreedor contra un deudor está reclamando que con el inmueble
le pague la deuda, entonces esa podría ser una reclamación, entonces tiene que estar libre de todo esto para poder constituirlo de en un régimen de propiedad horizontal. Y si debe, por ejemplo, servicios de luz o servicios comunes que debe de pagar como el mantenimiento, ¿eso sería un gravamen o un...? No, no. O sea, al final, ese tipo de deudas que puedan surgir como de la administración, sí, como de la administración de un edificio no constituye un gravamen, o sea, hay, por eso vamos a ver más adelante la figura del administrador, podrían saldarse, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. En cambio, ya un gravamen es una limitación que se le puede poner al derecho de propiedad, por eso les ponía el ejemplo de una hipoteca sobre un inmueble, ¿verdad? Si el bien está hipotecado, hay una deuda que hay que pagar y entonces no se puede disponer libremente de un bien, pero una deuda de esa naturaleza no sería un gravamen ni una limitante. ¿Y una Una anotación cuál limitante. sería, Lida? Una anotación puede ser una anotación de demanda. Ustedes alguna vez, no sé si han tenido la oportunidad de consultar en el registro de la propiedad inmueble, han pedido alguna vez alguna certificación de alguna propiedad y a alguna les aparece la anotación de demanda o una anotación de embargo de bien. Una anotación de demanda puede ser que yo demandé a la inmobiliaria que está construyendo ese edificio y entonces para asegurarme las resultas de mi proceso judicial, yo pido como medida cautelar dentro de mi proceso una anotación de demanda sobre ese bien que es propiedad de esa sociedad anónima a la que yo estoy demandando, ¿verdad? Que es una inmobiliaria. Esa sería una anotación de demanda. Entonces, viene el juez como medida cautelar para asegurar mi resultado. Si yo gano el juicio, me puedo asegurar que con ese inmueble la SA me pague lo que me debe, ¿verdad? Entonces, viene el juez y libra un oficio al Registro General de la Propiedad ordenándole al registrador que se anote la demanda y entonces ahí aparece anotación de demanda y aparece el número de juicio. Por ejemplo, juicio ordinario civil número 1500-2026 y aparece. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted, por ejemplo, en el régimen de propiedad horizontal llega con el notario y le presenta las escrituras, digamos, usted es el representante legal de esta inmobiliaria que va a construir el edificio, le presenta las escrituras y le dice, mire, yo quiero constituir este inmueble o quiero someterlo al régimen de propiedad horizontal, somos varios los socios y esa es la decisión que se va a constituir como régimen de propiedad horizontal. El notario les va a pedir a ustedes la certificación de registro de la propiedad, porque con eso se demuestra que la SA es el propietario del inmueble. Cuando le entreguen la certificación, el notario va a leer que tiene una anotación de demanda. Por supuesto, es un juicio que no está concluido, pero tiene la anotación de demanda. Ese ya es una limitante para constituir un régimen de propiedad horizontal, que tenga una anotación de demanda. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser no sabemos cuál va a ser el resultado del proceso. Imagínense que yo le gane el proceso a la inmobiliaria y la inmobiliaria me tenga que entregar en pago ese inmueble. Entonces, esa es una limitante. Cuando el juicio se termina, cuando el proceso se termina, si yo era la demandante, yo perdí la demanda, entonces el demandado, que en este caso sería la inmobiliaria, le va a decir al juez, mire juez, ahora usted ordene que se levante esa anotación de demanda al registro de la propiedad. Entonces el juez hace otro oficio ordenándole al registro general de la propiedad que levante la anotación de demanda. Entonces, esa sería una limitante. Puede ser Mira, anotación de embargo. yo tengo un ejemplo de eso. Hace un par de años compré un bien inmueble y y cuando solicité la certificación de propiedad ya para establecer que estaba mi nombre y todo en el registro, cuando me la entregó la notaria, venían como 7 páginas. Y en el último punto, un párrafo de unas 6 líneas, ahí decía que yo ya había adquirido el inmueble. Pero unas 3 hojas anteriores eran de varias anotaciones.
en donde el inmueble lo habían hipotecado, lo deshipotecaron, los dueños anteriores, ¿verdad? Lo hipotecaron otra vez, lo deshipotecaron y lo pasó por otros dos dueños y hasta por fin llegó conmigo, ¿verdad? Entonces todas esas son anotaciones, entiendo, ¿verdad? Así es, Erickson, en los registros, bueno, antes de que se modernizara el registro de la propiedad, uno iba a consultar los libros directamente, los libros donde estaba la inscripción. Entonces era un libro gigante, imagínense un libro como no me dan las manos, del tamaño del libro, y entonces digamos que era solo que 10 veces más grande que esto, ¿verdad? Entonces estaba por columnas, por columnas. Entonces, por ejemplo, la primera columna era los propietarios, no se me olvida el nombre ahorita, donde están los propietarios, tiene un nombre especial. Ay, se me olvidó ahorita. Pero la primera columna decía dónde estaban los propietarios. Entonces, así como nos lo comenta Erickson, por ejemplo, Lourdes aparecía como primera propietaria, luego en la anotación número 2 aparecía ya Eric como propietario, en la 3 Gabriela, era extractos sucesivos que había tenido la finca. Luego otra columna en donde se anotaban los gravámenes, entonces aparecía la hipoteca, lo que nos dice Erickson, la hipoteca A, B, C, y también las cancelaciones, había otra columna de cancelaciones, donde si la hipoteca la habían pagado, en la otra columna la cancelaban. Y había otra columna de anotaciones, ahí se anotaban las demandas, los embargos, y era, o sea, muy ordenado el libro porque va por columnas. Ahora como ya todo está digitalizado, entonces por eso van varias hojas, Erickson. Varias hojas, porque como ya no pueden reflejar las columnas, porque todo lo que está en los libros lo digitalizaron, por eso van varias hojas. Entonces dice, ay, es que se me olvida el nombre donde aparecen los propietarios. Tiene un nombre, anotaciones esa parte, gravámenes esa parte. Pues, pero por eso van varias hojas ahora, porque antes eran las columnas de los libros, entonces todo lo transcribieron, lo pasaron a digital, ¿verdad? Y por eso entregan ahora las certificaciones, porque antes usted iba a investigar y le entregaban el libro completo, pagaba uno un quetzal en el registro de la propiedad para que le prestaran el libro, y el libro no se podía sacar de la sala donde estaban los libros. ¿No veo, Erickson? Y bueno, tengo ahí una imagen tengo una imagen de un libro que dice, en una de las columnas dice cancelaciones, anotaciones preventivas, inscripciones y cancelaciones y desmembraciones en otra columna. Pues así y en las inscripciones deben ser las donde aparecen los propietarios. ¿No le aparece ahí? Exactamente. No, no me aparece, me aparece vacío solo la inscripción del inmueble porque luego aparece derechos reales, dominio, inscripción y finca. Por ahí, Y de esa manera. hay una hoja de hipotecas también. Hay, hay una hoja que dice derechos reales, que esas hojas como que son escaneadas del libro que usted menciona. Hay Ajá. una hoja que dice derechos reales, otra hoja escaneada que dice hipotecas. Y en hipotecas ya aparece el detalle posterior. Pues si se canceló o no se canceló la hipoteca. En esos derechos reales también se anotan las servidumbres, las servidumbres que pesan sobre la finca. Pues de esa manera ese es un ejemplo, una anotación, ¿verdad? Con el tema de las demandas, y así como el juez ordena y se anota, así el juez vuelve a ordenar que se levante la anotación de demanda porque ya finalizó el juicio, ¿verdad? Esas serían las limitantes que tiene este régimen, porque no puede tener gravámenes, anotaciones o limitaciones para constituirlo. Ya vimos que no tenemos, desde el artículo 528, nuestro código vigente no desarrolla, no reconoce y desarrolla la figura, pero no nos da una definición. Solo nos da elementos para ir identificando cada una de sus características, la forma de constitución, y el resto del capítulo son puros derechos y obligaciones de los propietarios, copropietarios, y también nos habla de la administración del edificio y la forma de extinción. Vamos a
pero permítame que no me corra la diapositiva. Ahí. ¿Cuáles son las características generales que tiene este régimen de propiedad horizontal? Es un régimen exclusivo para edificios cuyos espacios, pisos, departamentos y habitaciones son susceptibles de aprovechamiento independiente y que pueden pertenecer a diferentes propietarios de forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Eso es importante, que tenga salida a la vía pública, porque recuérdense que somos propietarios también individuales o particulares de nuestro piso, apartamento o habitación, pero ¿cómo nos vamos a movilizar? Por eso existen las áreas comunes y que tengan salida a la vía pública. En dicho código estipula que se entiende por piso, bueno, eso está en el artículo 532 ustedes, qué es piso, qué es departamento y qué es habitación. ¿Alguien nos hace favor de leerlo? Artículo 532. Sí, licenciada. Gracias. Artículo 532. Piso, departamento, habitación. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas. Por departamento, la construcción que ocupa parte de un piso. Y por habitación, el espacio constituido por un solo aposento. Gracias, Luis. Bien. Ahí está la explicación de qué es un piso, qué es un departamento y qué es una habitación. Entonces, piso, ya nos dice el 532, piso, departamento, habitación. Piso dice todo lo construido en un plano horizontal, departamento, la construcción que ocupa parte de un piso, y habitación, pues un espacio de un solo aposento, ¿verdad? Esas, para que tengamos la idea, ahora conceptualicemos cada uno de estos términos. También establece, eso ya lo leímos en el siguiente artículo, en el 533, establece, y ya lo explicamos también, cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Y ya leímos también cuáles son esos elementos comunes, también está al final del 533, ya nos habían hecho, no me recuerdo si fue Lourdes quien nos hizo favor de leer, pero que los elementos comunes, además del terreno, son todas las cosas necesarias para seguridad, conservación, servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta, ¿verdad? A eso le denominan el código elementos comunes. ¿Cómo se origina este régimen de propiedad horizontal? Está en el artículo 529, pero ese se los coloqué, sí se los coloqué completo acá, es esta diapositiva. Entonces, este régimen de propiedad horizontalmente dividida se puede originar de la siguiente manera. Pues dice, nos cita el 529. La literal A, cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio desean someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferentes pisos una vez que se haya inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. B, cuando una o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito. C, cuando en disposición de última voluntad se instituye a los herederos o a alguno de ellos como legatarios de pisos de un mismo edificio susceptibles a propiedad horizontal. Entonces, al final es voluntario, ¿verdad? Ustedes, si un propietario o son varios propietarios, deciden todos que lo van a someter a este régimen, o cuando varias personas construyen un edificio para el mismo propósito, o también se puede por testamento, ¿verdad? Cuando en un testamento la persona, el testador, instituye a los herederos o a alguno de ellos como legatarios de pisos del mismo edificio susceptibles a propiedad horizontal. Entonces, eso está en el artículo 529, ¿verdad? La forma en la que se da origen o que inicia este régimen de propiedad horizontal.
Ya vimos que tiene que estar libre de gravámenes, limitaciones y anotaciones, eso ya lo leímos en el artículo 530. También Licenciada, ya leímos que manda, la eh, escucho. si podría retroceder la diapositiva anterior, pero también para hacerle un comentario. Si yo tengo una casa de 3 niveles, la puedo convertir entonces en una propiedad horizontal, siempre y cuando cumpla con los accesos a la vía pública de forma independiente. Así es, Lourdes, no importa que sea usted propietaria, que, que sea usted única propietaria, ahora no necesita tener más personas para tomar esa decisión, ya lo vimos en el artículo anterior que pasamos en el 529. Entonces, solo lo tendría que acomodar, ¿verdad? Si son 3 niveles, acomodar a que tengan esos accesos, salida a la vía pública, llenar los requisitos que pide para la escritura de constitución, ¿verdad? A la hora de ir con el notario, verificar que su finca su finca esté libre de gravámenes, anotaciones, de las cuales ya vimos que sí son limitantes para constituirlo. Entonces, usted podría realizarlo, aunque fuera propietaria única, ¿verdad?, del lugar, y ya luego poner a la venta o al alquiler esos pisos, departamentos o habitaciones. Gracias. Por nada. Hilda, Entonces, perdonen, para ahí organizarse, mismo, disculpe, Hilda, ahí mismo, por ejemplo, menciona condominio. El inmueble que yo le comentaba, pues yo lo compré en un condominio. ¿Es necesario que, por ejemplo, un condominio sí debe estar constituido como propiedad horizontal o no? Porque en el condominio, pues ahora vemos múltiples dueños y realmente sí está seccionado el condominio porque así vienen los documentos por apartamentos. Digamos, hay como 80 apartamentos y yo tengo el apartamento 10. Tenemos una misma salida en común, dijera, ¿verdad? Pero yo no sé si necesariamente debe estar constituido como propiedad horizontal o pues solo se construyó así y tenemos salida todos. no es obligatorio el constituirlo en propiedad horizontal. O sea, este régimen, porque si se sujeta a la propiedad horizontal, ahorita vamos a ver, pues al final uno de propietario particular, o si somos varios los que decidimos someterlo a este régimen, si lo estamos sometiendo es porque conocemos, quizás pensamos que nos beneficie más, ¿verdad? Porque ya, porque, por ejemplo, se dividen los gastos, hay un seguro en común, hay una indemnización en caso de pérdida, hay un administrador. Entonces, no es necesaria, no es obligatoria la constitución de un edificio en régimen de propiedad horizontal. O sea, es voluntario, ¿verdad? Es voluntario si usted ya viendo toda esta descripción, obligaciones y derechos que vamos a ver también ahorita, de los propietarios particulares y en común del resto de las áreas, le conviene, usted va a decir que si lo quiere someter al régimen de propiedad horizontal, pero no es obligatorio, Eric. Bueno, entonces acá estamos, ya vimos que tiene que estar libre de gravámenes, anotaciones o limitantes. También ya leímos que debe contener la escritura pública que estaba en el artículo 531. Vamos a ver, permítanme que me deje cambiar la diapositiva. Esto es importante también, ustedes. Esto está en el artículo 534. Todos los elementos y partes comunes se tienen que mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Entonces, todas las áreas en común que vimos que leímos que son elementos comunes, el terreno, las cosas necesarias para seguridad, conservación, servicios generales y el uso y goce del inmueble, no se pueden dividir. Se tienen que mantener en división forzosa siempre y cuando continúe inscrito como régimen de propiedad horizontal, ¿verdad? Entonces no se pueden dividir. Por eso dice, siendo nulo cualquier pacto en contrario, o sea, no los
los propietarios de los apartamentos, ahí nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir que, por ejemplo, que el edificio tiene esta área verde con columpios para los niños, pues esta la vamos a dividir y la vamos a convertir en algo más, ¿verdad? Pues convertirlo en algo, darle otro uso, sí podrían ponerse de acuerdo, pero dividirla no se puede dividir.